continuamos aquí en Sincronía y vamos a ir al tema político, a la mesa política de este jueves. Como siempre, saludamos a don Triana, que es nuestro analista aquí ya de cabecera para estas mesas políticas. Y el tema, pues, es sobre esto de que se me hace muy, muy chistoso, de que el PRI va a defender su reforma privatizadora en las calles. Así que, bueno, vamos a ver un primer comentario de don Triana sobre esta declaración. Yo no sé si afortunada, si desafortunada, si de burla. Yo no sé cómo la podríamos calificar, pero de que a mí me dio muchísima risa. Bueno, en lo personal sí me dio muchísima risa, y no es que me esté burlando de los priistas. Don Triana, buenas noches. Buenas noches desde Durango. Pues sí, a mucha gente nos dio risa realmente el comentario, porque el PRI, el PRI pretende ser por un momento el partido del pueblo, pero sabemos que no lo es. Al contrario, es un partido que lucha contra los beneficios del pueblo. Así lo ha demostrado con las reformas que ha pasado. Salir a las calles para el PRI pues significa movilizaciones, camiones, tortas, despensas, descuentos en el predial, descuentos en el agua. Significa mucho dinero. Por eso no lo hace. El PRI, sabemos, un partido corrupto que se dedica a robar votos, a robar dinero de los municipios, de los estados. El movimiento generalizado del país así lo demuestra. Pues nos habla de un partido que no sabe hablar con la gente si no es comprándoles su conciencia. Por eso causó hilaridad en muchos, aunque en algunos causó un poco de temor, porque salir a las calles el PRI, recordando los años en que el priismo salía a robar urnas con garrotes en las manos, con aspavientos, con toma de instalaciones, pues también nos hizo recordar algunos hechos más violentos como el 68. Pero bueno, el PRI alertó que va a defender su reforma privatizadora, que es la entrega de los recursos nacionales, sobre todo de Pemex, a las empresas privadas, que seguramente ya le están prometiendo al PRI darle otros 70 años de continuidad y alegría financiera. Pues a mí la verdad sí, lo primero que me provocó esa declaración fue mucho temor, porque sabemos que la única manera que tienen ellos de defender algo, y a ese algo es el poder a toda costa mantenerlo, y los privilegios por unos cuantos. Ellos lo han defendido, como bien señalaste, Martín, en las calles es con represión, con masacres, pues ya va más allá de la corrupción, del uso de dinero, de todo. Y sí está el 68, pero está el 73, está Atenco, está Aguas Blancas. Ellos solo así defienden ese poder impresionante que quieren seguir manteniendo a toda costa. Y además en este caso está todavía peor, porque los intereses que quieren ahora satisfacer con esta reforma son muy poderosos, no solamente con la élite nacional que está ávida, sino la élite internacional que hemos visto que son capaces de todo. Las petroleras están atrás de golpes de Estado, de grupos paramilitares, y de esa mancuerna de estas compañías petroleras internacionales con la beta sangrienta del PRI, la beta autoritaria, la verdad que sí me da miedo. Sería de risa, pero si no fuera por esos antecedentes y por los intereses que hay. Y pues bueno, eso sí, en verdad que eso me impidió reírme de estas cosas, como AMLO se burló de ellos, ya viendo a Mario Fabio, a Peña salir a las calles a defender. Pues no van a ir de ellos, sino que van a mandar a sus porros, a sus militares, a su fuerza bruta disfrazada con guantes blancos, o no sé ahora cuál sea la insignia que los caracterice. Yo siempre he pensado, Marta, don Triana, que en todos los partidos hay mentes brillantes y en todos los partidos hay cosas que rescatar. Y sobre el PRI, pienso que la gente de base, los que son priistas de base, de ninguna manera van a aceptar, si es que conocen bien y se informan bien sobre la reforma, porque además este es otro tema. El PRI aún, bueno, no el PRI, Enrique Peña Nieto aún no ha mandado su reforma energética. Es decir, la que conocemos es la que el PAN ha impulsado, pero bueno, nos damos una idea de qué es lo que va a decir la de Enrique Peña Nieto, pero la cuestión aquí es de que la gente del PRI
por eso de las calles, hablando de que salga a defender el pueblo, que es algo totalmente absurdo, que yo siento que es absurdo que salga el pueblo a defender esa reforma. Ni siquiera los priistas, siento que los priistas de base, si se enteran bien, si conocen bien el proyecto de Peña Nieto, no van a aceptar de ninguna manera y por ningún motivo una reforma privatizadora, una reforma que en esencia significa una traición a la patria. Y yo sé que esta palabra quema bastante a la gente que no soporta a la izquierda o no soporta a la defensa progresista de los recursos, como que les quema el cuerpo, no sé, no les gusta. Pero si conocieran la Constitución, entonces podrían también hablar de esta forma tan certera de que lo que está planteando el PAN en este momento y lo que va a plantear Enrique Peña Nieto es una traición a la patria, una traición a la Constitución. Y en ese sentido yo creo que la gente no va a reaccionar, en este caso el PRI, ni siquiera ellos mismos lo van a aceptar. Ahí está, por ejemplo, Manuel Bartlett, que siendo un priista de hueso colorado, es nacionalista y ha indicado en muchas ocasiones que está en contra de esta reforma, y no es de algo nuevo, sino que lo viene haciendo desde 2009 en el debate aquel que inició Andrés Manuel López Obrador cuando Calderón intentó también privatizar petróleos mexicanos. Sí, así es. Recordemos que Estados Unidos siempre ha considerado a México dentro de su reserva de seguridad estratégica, incluidos todos los bienes nacionales. ¿A cambio de qué? De sostener a una oligarquía que ya tiene más de 30 años destruyendo los bienes nacionales. El neoliberalismo, recordemos, llegó para quedarse y continúa a tambor batiente, aunque sí es cierto, el PRI cada vez batalla más para ganar elecciones con todo y despensas y acarreos. Pero ellos consideran que cumplir con entregar el petróleo y hacer que Estados Unidos pueda contar con nuestras reservas petroleras al 100%, pues es la llave que les va a dar la continuidad política que ellos tanto necesitan. El PRI, recordemos, aceptó el recambio democrático, si le podemos llamar democrático, en 2000, al dejar que el panismo ascendiera al poder, que fue, de hecho, esos 12 años panistas fueron los mejores años del PRI. Recordemos que no hay un solo priista en la cárcel, en realidad, porque Granier pues simplemente está hospitalizado o bien cuidado en alguna celda muy bien acoginada. Recordemos que la corrupción priista fue lo que permeó esos 12 años de panismo, de un supuesto cambio, que no fue tal. Y el petróleo siempre ha sido la gran necesidad de Estados Unidos. Y el prianismo, ahora prianchuchismo con los chuchos del PRD, pues está pensando que tienen la mayoría en el Congreso. Pero falta lo que diga la gente, que en su mayoría, cualquier encuesta lo puede decir, no está de acuerdo en que se entregue la renta petrolera a las empresas privadas. ¿Para qué? Si seguimos ganando dinero. Hace unos días apenas acaba de reportarse que ganamos $10,000 millones en superávit en Pemex. Una empresa quebrada que deja $10,000 millones, pues no está tan quebrada. Y por otro lado, estas declaraciones de el señor Camacho sobre la defensa de la reforma energética en las calles, como dice Jonathan, sin ni siquiera saber de qué se trata dicha reforma que aún no ha sido enviada por Peña, nos hace plantear varias preguntas y darnos cuenta del talante tan autoritario y tan falto de argumentos y de la manera que no les importa, al final también haya sido como haya sido, no saben ni qué van a defender, ni siquiera se ha presentado como para saber qué van a hacer, y pues ya están ahí tratando de imponer una verdad, sea cual sea, ni siquiera saben, pero cuál sea y cuál, quién sabe. Esto es terrible porque nos siguen dándose muestra tras muestra de lo que significa el PRI, el regreso del PRI, el nuevo PRI que sigue siendo tan viejo, tan mañoso, tan autoritario como siempre. Es el PRI de siempre, Marta, es el PRI que no importando cuál sea la propuesta del señor presidente, vota completamente a favor de cualquier reforma. Es decir, ese PRI que levantaba la mano, que decía sí señor presidente, y que no discutía y que no tomaba en cuenta la voz, ya no digas tú de los partidos, sino de la sociedad. A mí me causa algo de temor a costa de qué quiere imponer o va a imponer el PRI esta reforma energética. ¿A costa de qué, a precio de qué lo va a poder hacer cuando tienes una encuesta privada por un lado y por otro lado una
una encuesta que hizo la propia Cámara de Diputados, en donde, como dice Martín, no se acepta la privatización. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cuántas de esas personas que no aceptan la privatización, y que se les hizo esta pregunta en una encuesta, van a salir a las calles a defenderla? A defender la economía, a defender el alza de los impuestos, más bien en contra del alza de los impuestos, a defender los hidrocarburos. Es decir, ¿cuántas de esas personas que dicen no estoy de acuerdo de que se venda Pemex porque en la escuela nos enseñaron que Lázaro Cárdenas la expropió para el beneficio de nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas de esas personas van a decir estoy dispuesto a salir a las calles, a hacer bloqueos, a ir a una participación a la mejor más elevada para impedir esta voracidad de los partidos de la derecha? Bien, hemos notado los aumentos excesivos en la gasolina, que ya es más cara en México que en Texas. Acabamos de hacer un... Pero no hay... Sí, pero no hay protesta por eso, Martín, y eso todo el sexenio de Calderón lo hemos vivido. ¿Qué cambiaría al sexenio de Enrique Peña Nieto al de Calderón en ese aspecto de del gasolinazo? Sí, precisamente los aumentos han provocado estallidos sociales en varias partes del mundo. Simplemente el más reciente en Brasil fue provocado por el alza al transporte. Pero ahora bien, lo que estamos viendo en México es que somos un pueblo agachón. Es muy cierto. El mexicano no quiere participar en la defensa de sus recursos, porque lo primero es que no considera el petróleo como propio, porque dicen en las calles, no me da nada Pemex, al contrario, si me bajan la gasolina, pues que tiene que vengan unos privados a sacarlo o a refinarlo o a vendérmelo. Es lo que la gente está empezando, bueno, la gente siempre ha considerado eso, pero ¿cómo sacamos gente a la calle? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Cómo hacemos que los mexicanos defiendan lo que es suyo? No saben, por ejemplo, que cuando los bancos se iban a privatizar a empresas extranjeras, ni siquiera a grupos mexicanos, lo primero que decían era, oiga, los bancos son muy ladrones. Sí, son muy ladrones. Bueno, pues mire, ahora van a ser extranjeros y eso va a ser mejor calidad de servicio, atención, mejores rendimientos, y ahora sabemos lo que ocurrió. Esa es la misma tónica que están utilizando con Pemex. Le vamos a bajar el gas, la gasolina, le vamos a dar mejores servicios, no va a tener usted problema con gasolina adulterada, como lo que está pasando en Juárez, donde la gasolina que compran en El Paso, Texas, está provocando daños en los motores de los vehículos por un error de producción en una refinería de El Paso, Texas. Entonces, cosas de esas es como ellos nos venden que aceptemos una privatización que sabemos en realidad solo va a convertir a México en una verdadera colonia, porque nos estarán quitando la mayor riqueza del país. Pero ahí yo quisiera, Marta, perdón por decirlo, pero para ir completar lo que está diciendo Martín. O sea, a la gente se le ha dicho eso, de que nos vamos a quedar como una colonia, pero en esencia la gente tiene mucha razón en decir, bueno, dicen que Pemex nos da para salud y yo no tengo ni seguro. Dicen que Pemex nos da educación o que aporta a la educación y mis hijos no entraron en este concurso de la preparatoria y de la universidad y tenemos a miles de rechazados. Dicen que Pemex es tal y yo no veo nada. Entonces, esa es parte también del engaño y es parte también de la crisis tan profunda que ya México está viviendo en todos los ámbitos, ¿no? Está, como lo dice muy bien López Obrador, ya es un estado no solo fallido, sino putrefacto. Ya las instituciones no sirven para lo que debiesen servir, y en ese sentido la gente dice, a lo mejor puede agarrar la cómoda zona de decir, bueno, dicen que Pemex es mío, pero yo no he visto nada que a mí me asegure que es mío. No he visto educación, no he visto salud, no he visto tranquilidad, al contrario. Entonces es parte como que el plan con maña de la derecha de venir a redimir supuestamente el desastre que ellos mismos nos han hecho padecer con una supuesta reforma que nos va a llevar a una supuesta modernidad, a una supuesta alta producción, en donde, como tú dices, Martín, cosas muy simples van a según a cambiar para beneficio de los mexicanos, ¿no? Yo sinceramente no creo... Ay, perdón. No, perdón. Sí, continúa. Yo sinceramente discrepo con Martín en que los mexicanos somos un pueblo agachón. Yo no creo que sea eso. Somos un pueblo desinformado. Hay muchos focos de resistencia en varias partes del país, que no, sí es cierto, falta un movimiento general
masivo para impedir ciertas cosas, pero yo no creo que sea por agachón, yo creo que es por desinformado. Si la única vía de información es Televisa para bastantes personas, para la gran mayoría de las personas, por más que haya medios alternativos, la televisión sigue siendo el principal canal por donde la gente se informa, y es por eso que no quizá no se ha movilizado y no, bueno, es uno de los factores que han hecho que no se haya movilizado. Me enteré por un artículo que leí que hace poco Televisa, no solo fue César Camacho el que hace esas declaraciones, Televisa puso a este señor, un cómico, Esteban Arce, y a otro, a defender la reforma privatizadora de Peña Nieto, sin ni siquiera tampoco saber de qué se trata. Es todo un aparato mediático, no solo, como dice Jonathan, un plan con maña del gobierno mexicano, es de toda una élite, y no solo nacional, sino internacional, de unos cuantos, de 0.01% que maneja el 50% de las riquezas de todo el mundo, de los recursos de todo el mundo. Entonces creo que es todo, no creo que se trate de agachones, sinceramente no, sino de desinformación, y de que sí es cierto, es un plan que vienen gestando desde hace muchísimo tiempo para seguir manteniendo sus privilegios, de estar diciendo que no hay universidades, no hay educación, no hay salud, porque la han venido desmantelando, no hay seguridad, es cierto, pero hay que saber, y en este caso sí creo que, no creo, las evidencias lo muestran que si se privatiza Pemex, todavía va a ser peor, porque todo va a aumentar, la comida va a aumentar, los alimentos van a aumentar todavía aún más de lo que ya están, las condiciones hostiles en las que vivimos van a crecer, y entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque creo que sí es posible seguir informando por qué no debe privatizarse Pemex, más allá de López Obrador. Esto ya no es una cuestión de que si te cae bien, si te cae mal, que si la izquierda, que si no la izquierda, es por la viabilidad del país, es por la necesidad de que, ya ni siquiera es por nuestros hijos, por el presente de nosotros, el saber que las condiciones pueden ser todavía peores, más hostiles a las que ya nos revelaron estas cifras del Coneval, de los millones de pobres, de la miseria, de los muertos diarios. Si es así, o sea, aquí sí hay una causa, un efecto, y que todavía pueda ser más devastador. Sí, así es, pero me refería al mexicano agachón porque ¿cuántos años hace que Televisa está en el 95% de los hogares mexicanos? ¿Hace 10, 20, 30 años? ¿Cuántos años hace que Televisa es la matriz de información de México? ¿10, 20, 30 años? ¿Cuántos años faltan para que exijamos los mexicanos en masa una apertura real de medios de comunicación? ¿Otros 10, 20, 30 años? Ese es el problema. Televisa es el enemigo, muy bien, yo lo entiendo, pero los mexicanos, ¿cuándo lo vamos a entender? Estamos condenados a estar otras 3 décadas viendo Televisa y quejándonos en 30 años de que Televisa nos manipula. No, hay un momento en que eso tiene que romperse. Tiene que romperse, y son los mexicanos. No es tan fácil, no es tan fácil, no es decir que se tiene que romperse ya. ¿Cómo? No son agachones y nada más, es lo único que tienen muchas personas que vienen de trabajar arduamente, lo que menos tienen es mérito, y es lo único que tienen. Sí, hay que intentar encontrar esos caminos, pero yo no creo que sean agachones, y hay que encontrar el camino, y debe encontrarse, y además no es el único factor, hay muchos, pero a pesar de todo eso, tan es así que aunque le decían que era un peligro para México y todo, se manifestaron en el desafuero, se manifestaron en el fraude de 2006, le rechiflaron a Miguel de la Madrid. No, a pesar de eso, sí hay resquicios y hay que seguir tratando de encontrarlos con medios alternativos, saliendo a la calle los que estamos informados. Hay resquicios y hay que seguirle. ¿Cuánto va a tardar? ¿Quién sabe? Si todo el mundo está igual, no lo sé. Pero agachones, yo sinceramente no creo que seamos. Yo en lo particular siento que la sociedad debe despertar. No siento que el mexicano sea agachón, porque incluso la propia historia nos lo ha enseñado, que el mexicano no es así, no es dejado. Podemos hablar aquí sociológicamente de la historia, cómo se han comportado los mexicanos. Yo siento que no es agachón. Siento que sí está adormilado en ciertas áreas, pero tiene que ver con lo que decía Marta. Es decir, vivimos en un país que estamos, todos en el miedo de la inseguridad, y en algunos estados más que en otros, en estados que están totalmente ya controlados por el crimen organizado, por encima de los gobiernos establecidos o constitucionales. Vivimos en un lugar en donde no hay trabajo, en donde no hay educación, en donde no hay salud, y la gente tal vez
lo último que quiere es informarse realmente de lo que está pasando cuando lo que le interesa es subsistir. Y lo que necesita el mexicano es entender que si no pone un alto a esto, que si no se manifiesta por su dolor y el dolor de los demás, que si no se manifiesta por su carestía de los demás, que si no se manifiesta por la falta de derechos que tienen, como la falta de derechos que tienen sus vecinos o sus amigos o sus familiares, las cosas van a continuar así. El mundo nos está dando un ejemplo de que se puede organizar sin tener tal vez un líder visible, que la sociedad puede salir a las calles, que la sociedad puede empoderarse de lo que le pertenece, y creo que México tiene que llegar a ese nivel, y creo que esta es la gran oportunidad para que la sociedad salga y para que la sociedad se manifieste. Ojalá y podamos todos unirnos, manifestarnos, no en torno, como dice Marta, a un líder, sino en torno a un proyecto y en torno a un plan ya muy establecido, a un plan ya muy elaborado, en donde lo que quieren es entregar los recursos que podrían ser la palanca del desarrollo para los mexicanos. Creo que esa es la conclusión que yo puedo llegar a tener sobre este debate de la sociedad ante estos intentos de privatización o estas reformas del PAN y del PRI. Pues así el ambiente político en estos momentos, yo creo que es un momento, bueno, no lo creo yo, lo he visto en varias personas que lo dicen y creo que se siente que es un momento definitorio. A ver qué sucede, pues veremos en los siguientes días. Muchas gracias, Martín, por haber estado con nosotros.